Hola, bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas eTalks virtual, transmitidas desde la ciudad de Oaxaca, México, a través de la plataforma Zoom. A continuación, tendremos la participación de Armando Quintero Vilchis, quien es doctor en educación, psicoterapeuta, profesor universitario. La charla que disertará se titula Uso de la tecnología en las acciones educativas. Adelante, por favor, Armando. Muchas gracias. Hola, confío en que se encuentren muy bien. Y comienzo con una pregunta muy importante que es, ¿qué tan importante es el uso de la tecnología en las acciones educativas? Pues bien, voy a comenzar un poquito hablando de que actualmente yo doy clase en una universidad particular y en esta universidad apenas vamos empezando el semestre. Viene a ser importante esta duda porque vamos a entender que hay ciertas situaciones que han cambiado en comparación a otros momentos, donde las acciones educativas ya no pueden aplicarse de la misma forma que antaño. Es decir, ya no podemos aplicarnos en el pizarrón con los marcadores y esperando que los alumnos se sienten y pongan atención. Tanto el modelo educativo como las herramientas que utilizamos han cambiado. Seguramente a ti te ha pasado que has estudiado algo, un curso de inglés, has querido estudiar una carrera, un curso, y te das cuenta cómo sí ha cambiado la estrategia, cómo cambian las herramientas que hemos utilizado. En este sentido, yo mismo me he dado a la tarea de complementar en mi acción educativa con el complemento que son apps, por ejemplo, utilizando, y sin sonar a comercial, WhatsApp, Teams, Meet, el propio Messenger y una serie de plataformas que nos han permitido acercarnos entre nosotros, no solamente en el ámbito educativo, es decir, no solamente en las escuelas, en las universidades, sino también entre nosotros. No es para nada un secreto que estamos en una época donde hemos estado forzados a utilizar más los medios virtuales. Es decir, al no poder salir tanto de casa, en vez de ir al cine, por ejemplo, contratamos una plataforma. Ya saben, esta plataforma que empieza con N o la que empieza con A y pagamos cierto dinero mensual, pero nos quedamos en la comodidad de nuestra casa, nos hacemos nuestra comidita y en la compañía de nuestra familia o amigos podemos perfectamente pasar el tiempo sin tener que salir. Entonces ya hay un cambio. Junto con este cambio, también yo he incluido videos, por ejemplo, al dar clase, en mis, digamos, al explicar los temas. Y al decir explicar los temas, no soy este profesor que se sienta y está diciendo, mira, apréndete esto, mira, apréndete aquello. No, simplemente yo doy una introducción y comparto con mis estudiantes qué es lo que saben del tema. Posteriormente, tenemos unos minutos para investigar sobre este tema. Tenemos estos minutos para que cada quien pueda, desde sus propios medios, saber a qué nos vamos a referir con un determinado tema sobre desarrollo, sobre entrevista, en mi caso, clases en la carrera de psicología. Entonces, después compartimos digamos, lo que hayamos encontrado y decimos de dónde. También complementamos o complemento de otra manera. ¿Cómo es esto? Con videos. Yo intercalo ventanas o intercalo explicaciones y de repente les digo, ay, vamos a ver un corto, ya sea de alguna plataforma o de otra, que complementa el ejemplo para que se entienda este tema, en temas de desarrollo, temas de emociones, por ejemplo, donde podemos ver de forma más interactiva e incluso al explicar un lugar. Ya no es pararte frente al salón y explicar fechas, países, personajes. Puedes compartir links o puedes compartir imágenes y los propios estudiantes al convivir, al compartir, también pueden dar una anécdota de aquello que saben sobre la forma de ser, sobre cómo era una determinada época o sobre cómo es la época actual. En este sentido, vale la pena entender qué es la ciencia y qué es la tecnología porque es algo muy presente en la vida de todos. A veces decimos, ay, la ciencia es un poco restrictiva o al revés, la idolatramos y decimos, es que lo dice la ciencia. Y vemos un comercial y vemos, oye, si te duele la cabeza, cómprate esta pastilla. Oye, si quieres tu pelo sedoso, cómprate este shampoo. Y vemos cómo ya el discurso, es decir, está impregnado
por los expertos dicen, la ciencia dice, como sinónimo de verdad. Y eso es, por un lado, muy bueno, pero por otro, genera toda una serie de discusiones. Por ejemplo, ¿qué tan conveniente es seguir a ciencia cierta los, digamos, dictámenes de esta ciencia? Ahora, ¿qué es la tecnología? Esto es muy importante porque a veces decimos la tecnología es mala. Hasta hace muy poco tiempo, mucha gente creía que usar un microondas causaba cáncer. Cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es cáncer? ¿Cómo se genera? ¿Qué emite un microondas si emite algo? Y nos damos cuenta que, aunque la ciencia está muy presente, en realidad la mayoría no es del todo. En ese sentido, existen muchos otros mitos. Por ejemplo, si el uso de un celular, aquí, si yo me le quedo viendo a la pantalla, puede dejarme ciego o puede irritarme la mirada, que fue toda una discusión cuando empezábamos con el uso de tecnología. Y aquí podemos entender que, en realidad, el ser humano, desde el inicio de la historia, ha utilizado la tecnología, porque la tecnología es la aplicación de la ciencia para generar o para aplicar un conocimiento o para generar algún instrumento. Por ejemplo, aquí tengo entre mis dedos este instrumento, que en su momento fue la tecnología de punta. ¿A qué me refiero con esto? Esta tecnología de punta podía medir el tiempo sin que tuviéramos que esperar a que el cielo estuviera despejado. Y me refiero a que estuviéramos, no porque yo estuve ahí, sino en un sentido histórico. En ese sentido, y como sabemos que el tamaño sí importa, evolucionó y empezó a hacer algo que midiera el tiempo de una forma más específica, que ya no lo midiera en minutos, que ya no lo midiera en horas, sino en días o en años. Y se generaron instrumentos tecnológicos, primero de labranza, luego de cacería o al revés, posteriormente de comercio. Y tenemos un cambio drástico a nivel histórico cuando ocurre la revolución industrial. Con la imprenta, con el ferrocarril, se podía transportar no solamente mercancía, sino también personas y tecnología a muchos otros lugares o a lugares más lejanos. En ese sentido, vemos cómo sí, la tecnología que utilizamos en un determinado momento afecta porque es el icono o es el estandarte del modo de vida que tenemos los seres humanos. Hace muy poco tiempo teníamos el estandarte del cuaderno, a lo mejor teníamos el estandarte por ejemplo, lápiz y papel, que actualmente ya no es el estandarte de la educación. Actualmente es una serie de otras herramientas que tenemos. Entonces, vale la pena también entender esto. ¿Qué es educación? Ya hemos escuchado que educar es ir a la escuela, pero eso no necesariamente es cierto. La educación son los conocimientos, pero no es cualquier conocimiento, no es salir de casa a ver un colibrí y decir, ay, ese es un conocimiento porque vi un colibrí. No, es un conocimiento que queremos adquirir. Y es un conocimiento que una persona pretende brindar, compartir o que pretendemos generar mutuamente. En ese sentido, vamos a saber que la educación tiene un carácter de intencionalidad. De esta forma, la educación no solamente es en las aulas, desde que nacemos nos educan, nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar, nos enseñan a comer, nos enseñan a, por ejemplo, tomar una taza de café y nos enseñan a construir, a vestirnos. En ese sentido, vamos a entender que la educación es tanto dentro como fuera de las aulas, solo que en las escuelas la educación es más metodológica. Nos apegamos a una forma de enseñanza o a múltiples formas de enseñanza. Y la educación forma o transforma personas. Es decir, se gesta un cambio con las personas que se educan y las personas que educan y aprenden. En este sentido, la tecnología siempre ha estado presente en las actividades educativas. Desde un pizarrón, un GIS, son instrumentos tecnológicos porque siempre fueron digamos, la aplicación de un conocimiento para generarlos. Pero tenemos otro tipo de tecnología actualmente. Por ejemplo, las calculadoras. Los maestros de matemáticas, sobre todo en medio superior y secundaria, cómo torturaban, o no torturaban, pero era el medio que se tenía para enseñar cálculos matemáticos. Y a veces se valoraba mucho, a veces no. Las impresoras han estado presentes en la escena educativa desde los 80s, donde imprimimos reportes, entregamos, digamos, aquellas investigaciones que pretenden demostrar aquello que conocemos. ¿Qué hay de los proyectores, los ya casi extintos proyectores? Nosotros ya casi no los utilizamos porque, de nuevo, han cambiado las herramientas tecnológicas, tenemos otras
pero siguen estando presentes en muchas escuelas, donde el profesor prepara su presentación, proyecta imágenes o proyecta acetatos o diapositivas y muestra o comparte su conocimiento. De esa forma vemos cómo no solamente en la actualidad, sino también desde siempre ha existido la tecnología en las acciones educativas. Actualmente tenemos el Internet, tenemos las tecnologías de información y comunicación, que son herramientas útiles presentes tanto en nuestra vida personal. Por ejemplo, yo no puedo pensar en mis actividades cotidianas sin utilizar una tecnología de información y comunicación. Es decir, no podría pensar en no utilizar las redes o no podría pensar en no utilizar, digamos, un celular, una tablet, para comunicarme con las personas más allegadas a mí. Entonces, utilizamos la tecnología en ropa, utilizamos la tecnología en transporte, utilizamos la tecnología para quien utilice lentes. En todos los ámbitos de nuestra vida utilizamos tecnología. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el uso correcto de esta tecnología? Porque una cosa es tenerla. Ok, tenemos tecnología, pero a mí me pueden dar esto o pueden darme esto y no necesariamente saber cómo utilizarlos. Aquí viene esta parte importante porque la educación también implica tener una, tal vez, capacitación o por lo menos compartir con otras personas cómo se utiliza. El propio Internet es una excelente respuesta. No sabes algo y buscas a un youtuber, buscas a algún bloguero o bloguera y te dan una respuesta, te dan la forma en cómo utilizar algún instrumento tecnológico. Entonces, actualmente vivimos estos cambios. Son cambios educativos, son cambios tecnológicos, donde ya el profesor no es la única fuente de conocimiento. Yo, profesor, no soy quien te va a decir a ti, alumno o alumna, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Más bien te pregunto qué sabes, tú a mí me preguntas qué sé. Y entre todos compartimos y construimos el conocimiento, porque actualmente la sociedad empuja a eso, ya no a repetir conocimientos, sino a construirlos, a buscar la mejor respuesta posible para poder dar soluciones a los retos que vienen actualmente. Uno de los retos fue adaptarnos a la tecnología, las TIC. Otro de los retos que viene en este año es adaptarnos a un nuevo modelo educativo que se llama modalidad híbrida. Es decir, ya no regresamos a la vieja normalidad, pero la nueva normalidad nos empuja a tanto ir presencialmente a las escuelas como utilizar estos nuevos medios educativos, nuevos medios tecnológicos. Estas transformaciones, tanto del conocimiento como de los medios, como de las personas, implican riesgos. Y justamente por eso es la gran pregunta con la que empecé la charla del día de hoy. Esta pregunta es, ¿qué tan importante es el uso de la tecnología en las acciones educativas? Pues es sumamente importante porque tenemos que ver que su uso también puede tener riesgos. Existe algo que se llama brecha tecnológica. ¿No te has dado cuenta que el que tú uses un celular no significa que lo sepas utilizar? Checa con tu familiar, papá, mamá, hijos, si es que tienes, o hermanos, e incluso tus amigos. Y cada persona utiliza aplicaciones diferentes. Aplicaciones que le permiten tomar fotografías, conocer personas, publicar, conocer las noticias del último momento, incluso esta última noticia aquí en Ciudad de México, que es la intensidad del sismo que vivimos. Entonces, podemos ver que algunos sí utilizan esto para ver el clima y saber cómo vestirse, mientras que otras personas no. En ese sentido, hay brechas tecnológicas. Hay gente que sí utiliza las tecnologías de información y comunicación y hay gente que no, y que incluso no le interesa. Existe también un aspecto de seguridad, porque así como existe el bullying en la escuela, puede haber ciberbullying, es decir, una especie de acoso fuera del espacio educativo, ya no solo dentro o fuera de las paredes de la escuela, sino fuera y dentro del aspecto personal, familiar y emocional, utilizando redes, donde personas pueden molestar e incluso pueden perseguir y hacer sentir mal o hacer sentir bien. En el caso de personas que busquen ayuda, que vayan a terapia, les digo, no es satanizar, ni tampoco decir que es lo mejor. Son transformaciones que estamos viviendo y estas preguntas nos van a permitir anticipar o comprender la situación en la que estamos. La desinformación también es un elemento actual. ¿Por qué desinformación? Porque hay tanta información que ya no sabes cuál es la correcta y cuál no. Y en ese sentido, espacios como este,
nos permiten tener un punto de referencia y por lo menos entender estas situaciones en las que nos encontramos todos, porque todos utilizamos la tecnología para comer, para transportarnos, para educarnos. Entonces, vale la pena fomentar esto, la creatividad, porque una cosa es tener la tecnología y otra utilizarla, como viene el instructivo, y otra potencializar, es decir, dar respuestas novedosas a las situaciones en las que nos encontramos. Y en ese sentido, pues bueno, nuestra economía también ha cambiado. Antes, pensar en 2,000 pesos en un celular era decir, qué caro está. Y ahora podemos pensar en computadoras que cuestan 15,000, 20,000 pesos. Podemos pensar en celulares que cuestan 8, 20, 30,000 pesos. Y en muchos casos, las personas ya no lo consideran un gasto tan descabellado. No hablo de todos. Sin embargo, vemos como si hay una transformación en cómo nos vinculamos, en cómo educamos, en cómo aprendemos. Y en este sentido, finalizo con esta pregunta. ¿Estamos a la altura de los cambios actuales y los cambios futuros? Muchas gracias.